esto de, bueno, cuando vos salís después de 5 años y medio que viví yo, así como Alejandrina, que además compartimos un montón de años juntas, y por eso me río, porque yo prefiero quedarme con las cosas humorísticas, o sea, en el sentido de que fueron tan fuertes, tan feroces y demás, que también nosotros tuvimos la entereza, ¿no, Indio?, de apelar a esos sueños que no nos pudieron quitar nunca. Y eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes ahora, y es que también los 30.000 que no están, yo siento que a mí me faltan hermanos y hermanas, y lo he dicho siempre. O sea, yo tengo hermanos biológicos, pero los hermanos y hermanas de sueños, son esos 30.000 los que perdí. Pero también es cierto que aún perdiendo esos 30.000 sin desearlo, nos encontramos con otros, es decir, nos encontramos con los que sobrevivimos a la cárcel, a la tortura, a la persecución, con el desconocimiento que tuvimos que pasar desde que vino la democracia. Fue un tiempo largo hasta que nosotros pudimos decir, a algunos lo decíamos abiertamente y a otros no había tanto espacio para relatar ni para contar, o sea, había que rehacer la vida, ¿no? Había que rehacerse a poder vivir dentro de una vida en libertad. Entonces yo pasé 5 años, casi 5 años y medio, presa así, en las mismas condiciones que describía Ale, y que es devoto fundamentalmente, un tiempo clandestino en Santa Fe, después devoto. Y Devoto había sido elegido por la dictadura como la ventana que se mostraba al mundo, en donde se mostraban las mujeres que habíamos sobrevivido, es decir, las que estábamos vivas. Entonces había toda una política de desgaste sobre nosotros, que también fue relatado muchas veces por muchas otras compañeras también, en diversos libros, entrevistas y demás. Pero había que aguantar eso, o sea, había que aguantar eso de que por ahí parecía que te daban algo y en realidad te lo estaban quitando, y entonces había todo un juego sumamente perverso que con los años, y porque salí de ahí pensando que iba a estudiar todo lo que no había leído ni estudiado antes, o sea, era trabajadora social, pero me faltaba un camino largo, digamos. Y cuando me di cuenta de eso, sabía que mi falla pasaba por haber estado demasiado en terreno, demasiado con la gente, demasiado con un montón de cosas, y me faltaban unas argumentaciones o el modo de sostener un montón de cuestiones. Era muy joven y también tenía que reconstruir toda mi vida. Tenía una hija que me esperaba, en esa época un compañero que también había estado preso, que ya no, que después nos separamos. Así que no era sencillo. Volver a estar en la vida cotidiana era encontrarme con un Santa Fe que no sabía o aparentaba no saber todo lo que nos había pasado. O sea, vos te ibas al almacén, yo no sabía ni cómo manejar la plata, no sabía nada, no sabía. Eso fue terrible, porque Entonces, claro, o sea, no sabes manejar la plata, te da vergüenza, pero a la vez yo decía, más sí, que se la banque la almacenera, que además era una vecina que qué sé yo, que me veía y sabía que yo no había estado en mi casa y sabía dónde había estado. Entonces yo le preguntaba cuánto era eso que le tenía que pagar y todo eso. Claro, o sea, es bien a lo, viste, cuando vos analfabeto decís, mire, acá está, cobrame, viste, porque no tenías idea del valor de la guita, porque no teníamos laburo, no tenía laburo. No podías comparar entre un precio. No tenía laburo mi compañero, no tenía laburo yo tampoco. Bueno, yo tenía libertad vigilada, eso también lo quiero decir, porque ese era un modelo también que ellos imprimieron, que era un tiempo bastante largo en el cual te seguían evaluando, como bien me decían cada vez que venían y me entrevistaban, que lo dije, lo conté en algunos juicios, ellos te entrevistaban supuestamente para saber si vos ya te habías adaptado o no, mujer yo, con una hija, con todo, te habías adaptado a esa vida reconstruida que no tenía que tener nada que ver con lo anterior. Entonces yo me preparaba para cada una de esas entrevistas, acompañar a mi mamá, por ejemplo, una cosa que no tenía ningún sentido, o sea, ir a presentarme a la comisaría, firmar un libro y decir acá estoy, todo eso, después no se vio en ningún lado donde estaban todos esos libros que yo firmaba. Todos esos tipos que venían de Rosario a entrevistarme, nunca más se los vio, nunca supe los nombres. Todas estas cosas ya les he contado también. Y entonces yo me preparaba un discurso para decirle de que todo estaba bien con mis parejas, que era lo que a ellos les interesaba, digamos, la construcción de la familia, portarte bien, la familia Inga. Y además,
plantearles algo. Entonces les vivía planteando reivindicaciones, o sea, seguía la política de Devoto, pero afuera con otras reivindicaciones, suponete. Bueno, consíganme un laburo, ¿viste? Yo no puedo seguir viniendo acá a toda esta entrevista que yo perder tiempo, necesito un trabajo, ¿viste? Y los cansaba también yo a ellos para evitar que la entrevista se volviera en mi contra en base a las cosas que ellos preguntaban. O sea, uno sabía qué era lo que buscaban. O sea, ya que estabas en libertad, como la tuya es vigilada, vos te haces la loca y volvés adentro. Y eso yo ya lo sabía, porque ese había sido el tema. Y además te pedían 2 garantes. O sea, vos tenías que nombrar a 2 personas, que lo que quiero decir de esto es que esas 2 personas iban a pagar lo que vos definías hacer en ese tiempo que todavía estabas en sus manos. Estando en libertad aparente, en realidad seguías estando. ¿Qué año era eso, Alicia? Y eso era el 81, 82, claro. Sí. Yo estuve un año y algo, si tuve una hija y todo, mi segunda hija nace cuando yo fui. Y cuando hablaban del dinero, sí, para que tengan dimensión, un kilo de pan valía 500.000 pesos. Millones. La ley era, No, eso es antes de la dictadura de Onganía esa. Pero en la época de los milicos, yo me acuerdo que estaba en Devoto y un cigarrillo valía 150.000 pesos. Para que vean la inflación que había. Y para sumarle al desubique, que nosotros no tuvimos durante todo el tiempo sentido de la hora. Nosotros teníamos, suponete, desde que nos despertaban hasta que llegaba este, hasta que llegaba el otro, y nos inventábamos que eran las 9, que eran las 10, que eran las 11, pero eran periodos de tiempo que nosotros decíamos para poder hacer nuestras actividades, para poder organizar nuestro día, para poder tener una organización de vida. Sí, yo creo que eso era lo que te mantenía, que nos mantenía enteras en esas cosas. De eso podríamos contar, como eran las actividades. ¿Está bien? No sé si... No, yo lo que